Llegué a la cena del cumpleaños de mi nieto con un yeso falso en el brazo. Todos me preguntaron qué había pasado. Ya van a ver, dije suavemente. Mi nuera Jimena palideció. Anoche fue un poco difícil, así que tuve que darle una pequeña lección. En ese momento, tocaron la puerta. Sonreí y abrí. Señores inspectores, pasen por favor. ¿Desde qué país nos miran hoy? Dejen su país en los comentarios. Den like y suscríbanse al canal. Pero déjenme contarles cómo llegamos a este momento. Porque esta historia comenzó hace 3 años, cuando yo aún era una tonta que creía que la familia lo era todo. Me llamo Francisca Durán. Tengo 55 años y hasta hace poco pensaba que era una mujer afortunada. Vivía en una bonita casa en Coyoacán, Ciudad de México, con mi hijo Antonio de 30 años y su esposa Jimena de 27. Después de quedar viuda hace 5 años, insistieron en que me mudara con ellos. «Mamá, no puedes vivir sola», decían. «Te necesitamos aquí». Qué ingenua fui al creerles. Mi esposo Enrique me había dejado una herencia considerable, la casa, ahorros y un seguro de vida que totalizaban casi 2 millones de pesos. Era suficiente para vivir cómodamente y ayudar a mi familia cuando era necesario. El problema fue que necesario se volvió constante. La primera señal llegó 6 meses después de mudarme con ellos. Antonio se acercó nervioso una tarde de abril del año pasado. «Mamá, tenemos una situación. Mi empresa de consultoría tiene problemas de liquidez. Solo necesitamos 60,000 pesos por 2 meses. Como cualquier madre que ama a su hijo, acepté. Los cheques se extendieron mucho más allá de 2 meses. En junio, Jimena necesitaba dinero para un curso que revolucionaría su carrera. 40,000 pesos. En agosto, problemas con el coche. 30,000 más. En octubre, oportunidad de inversión única. Otros 60,000. En noviembre del año pasado, ya les había prestado 230,000 pesos que aparentemente se evaporaron. Cada vez que preguntaba por el dinero, Antonio cambiaba de tema o me aseguraba que pronto lo arreglaríamos. Pero lo que realmente me abrió los ojos pasó en diciembre. Era un domingo por la mañana. Preparaba café cuando escuché a Antonio y a Jimena hablar en su cuarto. Sus voces llegaban claras por la ventilación. «¿Cuándo crees que se va a morir la vieja?», preguntó Jimena con desparpajo, como si hablara del clima. «Jimena, no digas esas cosas». «¿Por qué no? Tiene 55 años. Puede vivir 30 más. No podemos esperar tanto. ¿Qué sugieres? ¿Que busquemos formas de acelerar las cosas? O al menos asegurarnos de que cuando llegue el momento, todo esté legalmente arreglado». Me quedé paralizada cerca de la cafetera. Mi propia nuera hablaba de mi muerte como si fuera un inconveniente financiero. «No puedo creer que dirás eso», murmuró Antonio. «Antonio, ¿cuánto le hemos sacado ya?» 230,000. «¿Y cuánto más podemos sacarle sin que sospeche?» «No sé, quizá otros 100 o 140,000. ¿Y después? ¿Esperamos a que muera naturalmente mientras pagamos renta en este lugar? ¿Mientras la vemos gastar nuestro dinero en tonterías? ¡Nuestro dinero! Como si hubieran trabajado un solo día para ganarle». Esa conversación lo cambió todo. Subí discretamente a mi cuarto y por primera vez en meses cerré la puerta con llave. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado y decidir qué hacer. Porque una cosa era segura. Francisca Durán no se quedaría sentada esperando a que su propia familia planeara su muerte. Durante las semanas siguientes, observé a Antonio y a Jimena con nuevos ojos. Cada sonrisa, cada «¿Cómo estás, mamá?», cada gesto de cariño aparente ahora sonaba falso. Era como vivir con actores que interpretaban el papel de una familia cariñosa. En enero de este año, decidí hacer algo que no había hecho desde que me mudé con ellos. Revisar mis finanzas completamente sola. Le dije a Antonio que tenía una cita médica y en su lugar fui al banco. Marcos Blanco, mi asesor financiero, me recibió con sorpresa. «Señora Durán, hace meses que no la veo sin el señor Antonio». «Precisamente por eso vengo, Marcos. Necesito revisar todos mis movimientos financieros sin ayuda de nadie. ¿Hay algún problema?» «Espero que no, pero quiero estar segura». Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Además de los préstamos que recordaba conscientemente,
Había pequeños retiros regulares que no reconocía. 1,000 pesos aquí, 2,000 allá, siempre los viernes cuando estaba en mi clase de aquaeróbic. Marcos, estos retiros no los he autorizado, señora. Todos se hicieron con su tarjeta y su NIP. ¿No los recuerda? Entonces recordé que Antonio me había ayudado a memorizar mi nuevo NIP después de la muerte de Enrique para las emergencias. Mamá y yo, confiada, se lo di. ¿Cuánto suman estos pequeños retiros? ¿En el último año? Como 28,000 pesos. 28,000 pesos robados sin que yo supiera. Sumados a los 230,000 de los préstamos, ya eran 286,000 pesos. Mi respiración se aceleró. Marcos, necesito hacer algunos cambios inmediatamente. Cambié todos mis NIP, cancelé las tarjetas adicionales, abrí una nueva cuenta en otro banco y transferí la mayor parte de mi dinero ahí. Dejé solo lo mínimo en la cuenta original para no despertar sospechas de inmediato. Cuando regresé a casa esa tarde, Antonio me esperaba en la cocina con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. ¿Cómo te fue en el doctor, mamá? Bien, hijo. Todo normal para mi edad. ¿Segura? Te ves un poco agitada. Era increíble cómo había perfeccionado el arte de parecer preocupado cuando en realidad sonsacaba información. Solo cansada por el tráfico. Ximena apareció desde la sala. Francisca, pensábamos que tal vez deberías considerar que Antonio te acompaña a tus citas médicas. A tu edad es importante tener apoyo. A mi edad, como si 55 años fuera sinónimo de incapacidad mental. Gracias, querida, pero puedo manejar mis asuntos perfectamente. Claro que puedes, dijo Antonio rápidamente. Pero nos preocupamos por ti. Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre mi situación. Vivía con 2 personas que me habían robado 286,000 pesos y hablaban con desparpajo de mi muerte como si fuera una transacción comercial. La Francisca de antes habría enfrentado a Antonio directamente. Habría llorado, habría suplicado explicaciones. Pero esa Francisca murió en la cocina cuando escuché esa conversación. La nueva Francisca era más inteligente, más calculadora, y había decidido que si querían jugar a robar y manipular, ella también podía jugar, excepto que era mejor en estos juegos de lo que ellos imaginaban. Al día siguiente, comencé mi propio plan de investigación. Contraté discretamente a un detective privado para investigar las finanzas de Antonio y Ximena. Necesitaba saber exactamente en qué gastaban mi dinero, porque si me iban a tratar como a una enemiga, descubrirían que habían subestimado gravemente a su adversaria. El detective privado que contraté se llamaba Pedro Moreno. Era un hombre de unos 50 años, ex policía, con esa manera directa de hablar que me inspiraba confianza. Nos reunimos en un café discreto del centro. Señora Durán, ¿qué quiere saber exactamente? Todo. ¿Cómo gastan el dinero que me quitaron? ¿Si tienen deudas? ¿Si hay otras personas involucradas? Quiero una fotografía completa de sus vidas financieras. ¿Sospecha algo específico? Le conté de los retiros no autorizados y los préstamos nunca pagados. No mencioné la conversación que escuché sobre mi muerte. Sonaba demasiado dramático, incluso para mí. Me tomará como 3 semanas tener información completa, me dijo Pedro. ¿Su familia sospecha que está investigando? No creo, pero son más astutos de lo que pensaba inicialmente. Mientras esperaba los resultados de Pedro, continué mi rutina normal, pero observando todo y con más atención. Me di cuenta de cosas que antes pasaba por alto. Ximena siempre salía cuando recibía mis estados de cuenta. Antonio hacía preguntas inocuas sobre mis planes financieros futuros. Los dos se ponían nerviosos cuando mencionaba visitar al notario para actualizar mi testamento. También noté que habían empezado a invitar regularmente a un amigo de Ximena llamado Tomás Márquez, un hombre de unos 40 años bien vestido, que trabajaba en finanzas, pero nunca especificaba en qué exactamente. Tomás siempre dirigía la conversación hacia temas como la planeación patrimonial, los fideicomisos familiares y la importancia de proteger a los adultos mayores de decisiones financieras complicadas. Una noche, durante una de estas cenas, Tomás me dijo: «Señora Francisca, ¿ha considerado establecer una carta poder? Es una herramienta muy útil para familias como la suya». «¿Qué tipo de herramienta?».
Pues le permitiría a Antonio manejar sus finanzas si usted se enfermara o tuviera problemas para tomar decisiones complejas. Tengo 55 años, Tomás. Mi mente funciona perfectamente. Claro, claro, pero la planeación preventiva siempre es inteligente. Jimena intervino. Francisca, Tomás tiene razón. Mi abuela esperó demasiado y cuando necesitó ayuda, todo se volvió muy complicado. ¿Y qué le pasó a tu abuela? Pregunté inocentemente. Jimena dudó. Desarrolló problemas de memoria. Qué triste. ¿A qué edad? Como a los 70 y pico. Ah, 20 años más que yo. Interesante. El silencio incómodo que siguió me confirmó que intentaban manipularme psicológicamente. 2 semanas después, Pedro me citó de nuevo en el café. Traía una carpeta gruesa que puso sobre la mesa con expresión seria. Señora Durán, lo que encontré es preocupante. Dígame, su hijo y su nuera no solo han gastado el dinero que usted les prestó, han acumulado deudas importantes que ocultan cuidadosamente. ¿Qué tipo de deudas? Tarjetas de crédito por 100,000 pesos, un préstamo personal por otros 130,000. Y aquí está lo más interesante. Están pagando la renta de un departamento de lujo en la colonia Condesa. ¿Cómo es posible? Viven conmigo. Aparentemente le dicen a la gente que usted vive con ellos en su departamento. El contrato de arrendamiento está a nombre de los dos. La revelación me dejó sin palabras. No solo me habían robado, sino que usaban mi casa como cobertura, mientras mantenían secretamente un estilo de vida lujoso. ¿Hay más? Sí. Tomás Márquez no es solo un amigo ocasional, es un asesor financiero, pero especializado en casos de interdicción y gestión de patrimonios de personas declaradas incapaces. Incapaces. Su especialidad es ayudar a las familias a obtener el control legal sobre los bienes de parientes que han sido declarados mentalmente incompetentes. El rompecabezas empezó a armarse en mi mente. No era coincidencia que Tomás apareciera hablando de cartas poder y problemas de memoria. Era parte de un plan más elaborado. Pedro, ¿qué me recomienda? Que se prepare para una batalla, señora, porque lo que veo aquí es una conspiración para obtener el control de su patrimonio, y no van a parar hasta conseguirlo. Esa noche, mientras cenaba en silencio con mis queridos familiares, que mantenían secretamente un departamento de lujo con mi dinero robado, decidí que era hora de mostrarles que Francisca Durán también sabía guardar secretos, y los míos serían mucho más destructivos que los suyos. Decidí enfrentarlos, pero no de la manera directa que esperarían. La Francisca ingenua habría llegado gritando con los papeles de Pedro en la mano. La nueva Francisca era más estratégica. Y ante la cena del viernes, mientras Tomás nos visitaba de nuevo, solté una bomba aparentemente anodina. Por cierto, dije sirviendo el postre, revisé mis finanzas esta semana. Jimena casi se atraganta con su café. Antonio se tensó visiblemente. «Ah, sí, ¿todo en orden?», preguntó Antonio con voz forzada. «Pues encontré algunas discrepancias interesantes». «¿Qué tipo de discrepancias?». La voz de Jimena sonó aguda. «Retiros que no recuerdo haber hecho. Montos pequeños pero que suman 28,000 pesos en el último año». El silencio en la mesa fue ensordecedor. Tomás se aclaró la garganta. «Señora Francisca, a veces al envejecer podemos olvidar pequeñas transacciones». «Envejecer». «Tengo 55 años, Tomás. No 82. Claro, no quise sugerir». «¿Qué sugirió exactamente?». Antonio intervino rápidamente. «Mamá, tal vez fueron emergencias que cubriste y no anotaste». «Emergencias». Los miré directamente. «¿Qué tipo de emergencias requieren retiros de 1,000 a 2,000 pesos cada viernes durante un año?» «No sé, pero yo sí sé». Saqué mi teléfono y mostré una foto que Pedro había tomado. «Como este departamento en la Condesa que aparentemente rentan». Los rostros de Antonio y Jimena se descompusieron por completo. Tomás se levantó de la mesa. «Creo que debería irme. Esto parece un asunto de familia. Siéntate, Tomás». Mi voz tenía una autoridad que ni yo sabía que poseía. «Esto te incluye a ti también. Señora Francisca». «Yo no. Eres asesor financiero especializado en casos de interdicción. ¿Creías que no investigaría por qué apareciste de repente en mi casa hablando de cartas poder?» Tomás se quedó en silencio. Antonio parecía a punto de vomitar. «Mamá, puedo explicártelo todo».
Te escucho. El departamento era para tener intimidad. Somos jóvenes casados, y vivir contigo a veces es complicado. Complicado, no es eso. Es solo que, Antonio, me robaste 286,000 pesos, entre préstamos no pagados y retiros no autorizados. Gastaron mi dinero manteniendo una doble vida y trajeron a un especialista en declarar gente incompetente a cenar a mi mesa. Jimena finalmente estalló. No te estamos robando, eres nuestra familia. Familia. Reí amargamente. La familia no planea cómo acelerar la muerte de sus miembros. La expresión de shock en sus rostros me confirmó que sabían exactamente de qué hablaba. No sé de qué hablas, murmuró Jimena. Claro que sabes. Tiene 55 años. Puede vivir 30 más. No podemos esperar tanto. Antonio palideció. ¿Nos escuchaste? Los ductos de ventilación de esta casa llevan el sonido directo de su cuarto a la cocina. Escuché muchas conversaciones interesantes. Tomás intentó levantarse de nuevo, pero lo detuve con la mirada. ¿A dónde vas, Tomás? ¿No querías hablar de planeación patrimonial? Señora Francisca, esto es un malentendido. No hay malentendido. Ustedes tres conspiraron para robarme, manipularme psicológicamente y aparentemente buscar formas de acelerar mi muerte. Eso no es cierto, gritó Antonio. Entonces devuélvame mis 286,000 pesos ahora. No los tenemos disponibles. Claro que no. Los gastaron en su vida secreta. Me levanté de la mesa y los miré a los tres con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienen dos opciones, les dije. Opción 1. Me devuelven cada peso que me robaron en un plazo de 30 días y se van de mi casa para siempre. Opción 2. Presento cargos por fraude, robo y conspiración. Mamá, no puedes. Puedo, y lo haré. Y Tomás, sugiero que te alejes de mi familia inmediatamente, o también enfrentarás acusaciones de conspiración para cometer fraude. Tomás prácticamente salió corriendo por la puerta. Jimena lo siguió, murmurando algo sobre conseguir abogados. Antonio se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento, todo se salió de control. ¿Todo se salió de control? ¿O todo pasó exactamente como lo planearon? No queríamos que fuera así. Antonio, tienen 30 días. No negocio. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había trazado la línea de batalla. Ahora solo quedaba ver si eran lo suficientemente inteligentes para retroceder o lo suficientemente estúpidos para continuar. Algo me decía que elegirían la estupidez. Los siguientes 30 días fueron una guerra silenciosa. Antonio y Jimena alternaban entre tratarme con una frialdad glacial e intentos desesperados de manipulación emocional. Mamá, estás destruyendo a tu familia por dinero, me dijo Antonio una mañana durante el desayuno. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robarme. Le respondí sin levantar la vista de mi periódico. Jimena optó por la estrategia de víctima. Lloraba frecuentemente en conversaciones telefónicas lo suficientemente altas para que yo las oyera. Sí, mamá, Francisca nos está echando de la casa. No, no podemos hacer nada. Sí, últimamente actúa muy extraño. Tal vez deberías hablar con ella. Qué actriz tan talentosa. Lástima que su audiencia sea tan limitada. Al día 20 de mi ultimátum, recibí una visita inesperada. Era la señora Sofía Martín, madre de Jimena. Francisca querida, ¿podemos hablar? Claro, Sofía, pasa. Sofía era una mujer elegante de unos 60 años, con esa manera diplomática de hablar que solo se adquiere con décadas de práctica social. Francisca, me preocupa esta tensión entre tú y los niños. Los niños, Sofía. Tu hija tiene 27 años y mi hijo 30. Ya sabes a lo que me refiero. Jimena me dice que han tenido algunos malentendidos sobre dinero. ¿Malentendidos? ¿Así le llamas al robo de 286,000 pesos? Sofía pareció realmente sorprendida. ¿286,000 pesos? Tu hija no te dijo la cantidad, ¿verdad? Mencionó unos préstamos familiares. Sofía, déjame mostrarte algo. Saqué todas las pruebas que Pedro había reunido. Estados de cuenta, fotos del departamento secreto. Registros de las deudas de Antonio y Jimena.
Sofía examinó todo en silencio. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock y finalmente a algo que parecía vergüenza. Francisca, no sabía nada de esto. ¿Tu hija no te dijo que vivían una doble vida con mi dinero? Me dijo que vivían contigo porque ahorraban para comprar una casa. Ahorran, pero es mi dinero el que guardan. Sofía cerró los documentos lentamente. ¿Qué vas a hacer? Ya les di 30 días para que me devuelvan el dinero. Quedan 10. ¿Y si me pueden? Entonces aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Francisca, sé que están mal, pero son muy jóvenes. Tal vez podrías considerar... Sofía, tu hija habló de acelerar mi muerte porque no quiere esperar 30 años para heredar. Sofía se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Nos escuché planear cómo obtener el control de mi dinero más rápido. Tu hija ve mi vida como un inconveniente financiero. Eso no puede ser cierto. ¿Quieres que te ponga la grabación? Durante las 2 semanas siguientes, Sofía trabajó como mediadora no oficial. Aparentemente, había tenido conversaciones muy directas con Jimena sobre la responsabilidad adulta y las consecuencias de las decisiones. Antonio empezó a vender cosas, su reloj caro, algunos equipos electrónicos, incluso su coche deportivo. Pero aún así, al día 30 solo habían reunido 190,000 pesos. Mamá, es todo lo que pudimos juntar, me dijo Antonio, dándome un cheque. ¿Podemos hacer un plan de pagos para el resto? Un plan de pagos como si fueras mi cliente en lugar del ladrón que me robó. Por favor, no me llames ladrón. Entonces no actúes como uno. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que vendamos todo lo que tenemos? Todo lo que tienen, Antonio. Todo lo que tienen lo compraron con mi dinero. Somos tu familia. La familia no roba, Antonio. Ya hablamos de esto. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, visitaría a un abogado para formalizar las acusaciones criminales. Había dado 30 días de gracia, pero claramente mi generosidad había sido interpretada como debilidad. Era hora de que aprendieran que Francisca Durán ya no era la mujer que se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por su propia sangre. Pero lo que no sabía es que Antonio y Jimena también habían tomado una decisión, y su plan era mucho más siniestro de lo que imaginaba. Al día siguiente, fui a ver a la maestra Carolina Peña, una abogada penalista que Pedro me había recomendado. Su oficina estaba en un edificio elegante del centro y tenía esa presencia intimidante que inspiraba confianza. Señora Durán, me dijo después de examinar todas las pruebas, tiene un caso sólido para acusaciones criminales de fraude y desvío de fondos. ¿De qué tipo de proceso estaríamos hablando? Dependiendo de cómo quieran defenderse, podría tomar entre 8 meses y 2 años. Pero con las pruebas que tiene, las probabilidades de condena son altas. ¿Y las consecuencias para ellos? Por montos superiores a 100,000 pesos, hablamos de entre 2 y 8 años de prisión. La realidad de lo que consideraba me golpeó con fuerza. Enviar a mi propio hijo a prisión no era algo que hubiera imaginado cuando todo esto comenzó. ¿Hay alternativas? Una restitución completa voluntaria podría evitar el proceso penal, pero tendría que ser pronto. Esa noche regresé a casa decidida a dar una última oportunidad, pero encontré algo que lo cambió todo. La casa estaba demasiado silenciosa. Antonio y Jimena no estaban, lo que era extraño porque habían evitado salir para ahorrar dinero. Subí a verificar su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Cuando entré, me di cuenta inmediatamente de que faltaban cosas. Mucha ropa había desaparecido. Los cajones estaban prácticamente vacíos. Sobre el escritorio encontré varios papeles que habían dejado atrás. Al examinarlos, se me heló la sangre. Había una cotización de un abogado especialista en defensa por incompetencia mental del demandante. También encontré una copia de un formulario de solicitud para evaluación psiquiátrica forzada, pero lo que más me aterró fue una lista escrita a mano con la letra de Jimena. Síntomas a documentar: pérdida de memoria, paranoia, comportamiento errático, acusaciones infundadas contra la familia, decisiones financieras irracionales. Al final de la lista había una nota:
Tomás dice que con 3 meses de documentación podemos obtener la interdicción. Después, todo será nuestro. Se habían ido, pero no para escapar. Se habían ido para reagruparse y lanzar un contraataque. Querían declararme mentalmente incapaz para obtener el control legal de mi dinero. Inmediatamente llamé a Carolina. Francisca, esto cambia todo. Ya no es solo robo, es una conspiración premeditada para cometer un fraude mayor. ¿Qué significa? Que ya no podemos esperar. Debemos actuar inmediatamente antes de que implementen su plan. ¿Qué recomienda? Presentar cargos mañana mismo y también sugiero que contrate protección personal. ¿Protección personal? ¿No es exagerado? Francisca, intentan declararla mentalmente incapaz. Si eso no funciona, podrían intentar otras cosas. Al día siguiente, mientras esperaba en la delegación de policía para presentar cargos formalmente, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Francisca Durán. Sí, habla Tomás Márquez. Creo que necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar, Tomás. Al contrario, tengo una propuesta que le interesa escuchar. ¿Qué tipo de propuesta? Una que le evitará muchos problemas legales en el futuro. ¿Me está amenazando? Solo le ofrezco una salida digna de una situación complicada. ¿Dónde están Antonio y Jimena? En un lugar seguro, considerando las amenazas que usted les ha hecho. ¿Amenazas? ¿Exigir que me devuelvan el dinero que me robaron es una amenaza? Señora Francisca, sabemos que últimamente ha actuado de manera impulsiva. Sus acusaciones irracionales, su paranoia creciente. Tenemos testigos listos para documentar su comportamiento errático. Colgué inmediatamente y entré a la delegación con una determinación renovada. El inspector Robles me escuchó durante 2 horas. Mostré todas las pruebas, los estados de cuenta, las fotos de Pedro, los documentos que encontré en su cuarto y, sobre todo, las grabaciones. Señora Durán, ¿por qué esperó tanto para presentar cargos? Me preguntó. Porque es mi hijo, inspector. Esperaba poder resolver esto en familia, pero ahora quieren declararme loca para tomar todo lo que me queda. El inspector asintió gravemente. Vamos a abrir una investigación inmediatamente. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía citó a Antonio, Jimena y Tomás para interrogatorio. Su abogado intentó presentar la defensa de que yo era una mujer mayor confundida que malinterpretaba transacciones familiares normales. Pero Carolina fue brillante. Presentó no solo mis pruebas, sino también el testimonio de Marcos Blanco del banco, los reportes de Pedro y, sobre todo, los documentos que encontré probando su intención de declararme incompetente. Su señoría, dijo Carolina en la audiencia preliminar, no hablamos de un simple conflicto familiar. Hablamos de un plan sistemático y premeditado para robarle a una mujer perfectamente lúcida, declararla mentalmente incompetente y apropiarse de su patrimonio. El juez examinó todos los documentos y decidió que el caso iría a juicio completo. Ahí es donde llegamos a la cena del cumpleaños de mi nieto, Maximiliano, que cumplía 5 años ese día. Yo había insistido en organizar esta fiesta, a pesar de las objeciones de Carolina. Francisca, ¿está segura? Será tenso con Antonio y Jimena. Precisamente por eso, Carolina, es hora de cerrar este capítulo. El día de la fiesta me puse el yeso falso. Fue idea de Pedro. Un toque teatral para lo que seguiría. Cuando todos se sentaron a la mesa, Antonio, Jimena, Sofía, algunos amigos de la familia, conté mi historia sobre el yeso. Vi a Jimena palidecer cuando mencioné la pequeña lección. Luego toqué la puerta. Los inspectores Robles y Moreno entraron, acompañados por Carolina. Antonio Durán y Jimena Durán están arrestados por fraude, desvío de fondos y conspiración, anunció el inspector Robles. El silencio fue absoluto. Incluso Maximiliano, que jugaba con sus juguetes, se detuvo. Mamá, por favor, no frente a mi hijo, suplicó Antonio. Debiste pensar en tu hijo antes de planear cómo acelerar mi muerte, Antonio. Jimena estalló. Estás loca. Destruyes a tu propia familia por dinero. Me quité el yeso fijo con calma. No, Jimena. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi vida valía menos que mi dinero. Sofía lloraba en silencio. Jimena, ¿cómo pudiste? Mamá, ella exagera todo. Nosotros somos las víctimas aquí.
El inspector Robles mostró los documentos. Señora Durán, estas listas de síntomas a documentar, estos planes para obtener una interdicción, ¿es su letra? Jimena se quedó en silencio. Mientras se llevaban a Antonio y a Jimena esposados, mi hijo me miró una última vez. Lo siento, mamá. Lo siento de verdad. Yo también, Antonio. Yo también. 6 meses después. El juicio terminó hace 3 semanas. Antonio aceptó un acuerdo de culpabilidad. 3 años de prisión suspendida. Restitución completa del dinero en 10 años. Y servicio comunitario. Jimena, considerada la instigadora principal, recibió 2 años de prisión efectiva. Tomás Márquez perdió su licencia profesional y enfrenta sus propias acusaciones criminales. Sofía viene a verme cada semana ahora. Tomamos té y hablamos de todo menos de nuestros hijos. Se ha convertido en una amistad improbable nacida de la traición de nuestros seres queridos. ¿Cómo estás, Francisca? Me preguntó esta tarde. Mejor de lo que hubiera imaginado, Sofía. Aprendí algo importante a través de todo esto. ¿Qué? Que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y el amor verdadero. Perdí un hijo, pero gané mi dignidad. Maximiliano, que ahora vive con Sofía mientras sus padres cumplen sus condenas, me visita todos los sábados. Le enseño a jugar ajedrez. Es muy pequeño para entender lo que pasó con sus padres, pero un día, cuando sea lo suficientemente grande, le contaré esta historia. Le diré que su abuela era una tonta que creía que la familia lo era todo. Luego le diré cómo aprendió que el respeto propio vale más que cualquier lazo de sangre, y sobre todo, le enseñaré que incluso a los 55 años nunca es tarde para defenderse, para ser fuerte y para negarse a ser una víctima. Mi casa es más silenciosa ahora, pero es un silencio pacífico. Recuperé 190,000 pesos y el resto vendrá con el tiempo. Más importante aún, recuperé algo que pensé había perdido para siempre, a mí misma. Me llamo Francisca Durán. Tengo 56 años ahora, y ya no soy una tonta que cree que la familia lo es todo. Soy una mujer que sabe ahora que el respeto, la dignidad y el amor propio lo son todo. Y esa es una lección que valió cada peso robado, cada lágrima derramada y cada noche de insomnio.